Alba, Hola, què tal? què tal? Bé, estava aquí començant a Ai, presentar una mica d'entitat. Pues eso, que estaba comentando que desde ELIA organizamos este ciclo formativo, que son talleres mensuales abiertos a profesionales, ciudadanía, voluntariado, mujeres, bueno, población un poco sensible, ¿no? A toda la cuestión de las violencias machistas y en pro de los derechos de las mujeres. Entonces, pues bueno, muy encantadas desde Elia de teneros a Sicar también aquí hoy, encantadísimas, a grandes expertas, que me parece que desde 2002, ¿no? Que estáis realizando acompañamiento a mujeres y Así. criaturas en situación de trata, también sensibilización, ¿no? Como hoy. Entonces, Eso es. bueno, aquí tenemos pues a Alba Alonso, jurista, interesantísimo. Todo lo que nos puedas explicar, Alba. A ver. Bueno, sí que se me oye bien, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación. La verdad que es un placer y además vuestras intervenciones, bueno, son de todas las manifestaciones de violencia machista, son súper interesantes y creo que llegan a mucha gente, así que daros las gracias por la invitación. Igualmente, dar las gracias a quien esté conectado a las 9 de la mañana de un jueves, que no es sencillo. Así que Para también nada. daros las gracias y bueno, y Sí. nada, pues con café lo haremos todo lo más sencillo posible. Bueno, la verdad que el tema, la temática es bastante compleja, es Mm. importantísima, pero también es como muy compleja. Entonces, el día de hoy, en esta hora que nos brinda Instagram, intentaremos dar unas cuantas pinceladas así, lo más generales y particulares posibles, pero sí me gustaría Sí. bueno, que sea más interactivo y que si hay preguntas, desde luego que las hagáis, porque para eso estamos, Mm. ¿sí? Lo digo para todas Perfecto. las que están ahí detrás. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo quería comenzar un poco hablando no solamente de la trata, sino un poco también de los conceptos, porque muchas veces Mm. tenemos este lío en la cabeza de que trata, tráfico, que es todo esto. Exacto. Y bueno, nosotros tenemos en la página web algunas infografías que ha hecho nuestra compañera Laia, que son estupendas como para entenderlo, pero vamos a ver si desde aquí podemos saldar algunas deudas, ¿no? Deudas, Mm. dudas ya. Ya empezamos con las deudas. Las deudas, digo, vaya. Pues, a ver, un poco, cuando hablamos de trata de personas, es el mismo concepto que en catalán el tráfico de personas, ¿ya? Mm. ¿Por qué hay este cambio? Bueno, pues por una cuestión bastante sencilla. En realidad, trata de personas, digamos, la nomenclatura castellana ha tomado como referencia la palabra francesa, que es trait, ¿no? Entonces, Mm. trait, trata. Y traffic en catalán ha tomado la nomenclatura o ha derivado de la palabra inglesa, que es trafficking. Mm. Entonces, por eso estos cuatro conceptos al final son lo mismo, pero se lían Sí. mucho con lo que luego será el tráfico de personas o contrabando de Mm. personas, que eso lo vamos a ver un poquito más tarde, pero un poco para empezar desde ahí, Sí. ¿ya? Bueno, un poco la presentación de lo que decíamos, que queríamos hablar, era de que la trata es un delito, es una manifestación de violencia machista, pero al mismo tiempo es una violación a derechos humanos. Entonces sí que sería como interesante un poco abordar todo esto, ¿no? Porque al final es un conjunto de distintos conceptos que decimos, sí, sí, todo eso, pero ¿qué significa en la práctica, ¿no? Mm. Entonces sería como interesante hablarlo. Y bueno, cuando estamos hablando de que la trata de personas es un delito, claro, al final es algo como muy obvio. La persona que se dedique a realizar actos que lleven a la trata, pues tiene que ser perseguida y tiene que ser sancionada, ¿no? Um, y esto al final se traduce en que tenemos en nuestro Código Penal pues el delito de trata, que está, para quien le interese, en el artículo 177 bis. Pero esa definición que hay en el 177 bis no viene de la nada, sino que viene de ya una convención del año 2000 de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional,
que definió por primera vez en el año 2000 qué significaba la trata de seres humanos de una manera más integral, digamos en toda su integralidad. Y después de eso tenemos la directiva europea, a nivel de la Unión Europea. En 2011 hacen la primera directiva sobre temas de trata, para que los demás estados de la Unión Europea pues que pusieran esa definición de manera acorde, ¿no? Es decir, entonces, bastante reciente, ¿no? Bastante reciente, en realidad. O sea, piensa que todos los delitos de trata que se hayan cometido antes del 2010, que fue la primera reforma del Código Penal, no pueden, digamos, no acaba la sentencia con una sentencia de trata, sino con otra sentencia de otro delito parecido, o más o menos, porque tenemos 10 años, y es algo que ocurre desde hace cientos y cientos de años. Estamos hablando de que la trata al final deriva de la esclavitud, ¿no? Es, digamos, totalmente un poco su antecedente básico. Entonces, bueno, pues sí, esta es un poco la situación. Pero bueno, es importante igualmente definirla y decir, vale, ¿qué es? ¿Qué es esto de la trata? Porque al final ¿qué hay elementos la componen, lío, ¿no? ¿Qué elementos la compone? Esto es importante. Bueno, haciéndolo muy simplificado, porque la definición está en el Código Penal, pero es un artículo enorme, larguísimo, entonces es mejor como intentar simplificarlo. Bueno, está compuesto, digamos, el delito está compuesto de 3 grandes acciones o 3 grandes elementos. Digamos, un primer elemento es una serie de conductas, es decir, puede ser que una persona se dedique a captar o a reclutar, digamos, ¿no? Pues como que decirle, no, pues mira, tengo un trabajo para hacer esto, para hacer lo otro, ¿no? Esa persona que capta. Luego puede haber una persona que transporta. Puede ser que no haya nadie que transporte, sino que vaya la persona por su propia cuenta. Y luego puede haber una persona que se dedique efectivamente a explotar. Entonces, quien acoge, ¿no? Quien acoge o recibe. Entonces, ese es como el primer elemento, una serie de conductas. El segundo elemento es que haya una serie de mecanismos para obligar a esas conductas. ¿Sí? Es decir, si yo puedo captarte, pero a través de un engaño, te estoy engañando, o a lo mejor te secuestro, o a lo mejor utilizo tu vulnerabilidad para decir, mira, pues es que tengo este trabajo y como tú estás en una situación tan complicada, pues mira, yo te ofrezco esto. Y la persona a lo mejor no está en una situación un poquito compleja y accede. Entonces puede ser engaño, pero puede ser también vulnerabilidad. Puede ser también una amenaza. Entonces hay una serie de mecanismos que hay que utilizar. Y luego el tercer gran bloque o el tercer gran elemento son las distintas finalidades de explotación. Es decir, yo capto, por ejemplo, con engaño para explotarla. ¿Pero qué tipos o finalidades de explotación? Pues hay muchas. Obviamente la más conocida es la sexual. Exacto. Digamos, es la más obvia, es la que más se ve, pero al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de distintas finalidades de explotación. Entonces, mira, tenemos desde la explotación laboral, que esa también es más conocida, o trabajos forzosos, la mendicidad, la servidumbre doméstica, la comisión de delitos, la utilización de personas para que éstas cometan delitos, ¿ya? O la extracción de órganos, el matrimonio forzado, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud. Entonces, hay distintas finalidades que no solamente, que a lo mejor son más invisibles y a veces no se detectan tan fácilmente como la sexual, que a lo mejor es la más conocida, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Y que forman parte de todo lo que conlleva la trata de personas, o sea, están dentro de ese mismo bloque. De hecho, nosotros tenemos ahora un proyecto que es bien interesante, que es el Speak Out, que estamos intentando visibilizar todas las fórmulas de trata, porque digamos que no se identifican tan fácilmente, ¿ya? Bueno, ya, dicho esto, ya hemos definido más o menos, ¿no? No es habría que ir más allá, pero definiendo más o menos, decimos, bueno, ¿y esto qué diferencia tiene con respecto a lo que llamamos el contrabando de personas o el tráfico de personas? El contrabando es en catalán, el tráfico es en castellano, en inglés sería el migrant smuggling, ¿vale? Más o menos. Y la diferencia es bastante
simple, entre comillas, porque el tráfico o el contrabando a lo que se refiere es a la introducción de una persona de manera irregular de un país a otro país, es decir, cruzando una frontera, no por el paso fronterizo legalizado, sino de una manera irregular. Y para llevar a transportar a esta persona en ese cruce de fronteras hay un pago, hay un lucro, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el contrabando de personas o el tráfico. La diferencia, bueno, pues las diferencias entre trata y tráfico, contrabando, son bastante fáciles de ver. Por un lado, en la trata puede darse a nivel nacional, es decir, puede ser que haya una persona de Huelva que yo puedo explotar en Barcelona, por ejemplo. Sí. Entonces, no necesito cruzar frontera. Y en el tráfico sí necesito cruzar una frontera, sí o sí. Y luego, la más clara, la diferencia más clara es que en la trata mi objetivo último al final es explotar a la persona y sacar un beneficio, bien sea que es un beneficio económico, por ejemplo, o un beneficio en especie. Por ejemplo, en la trata con fines de matrimonio forzado, muchas veces el beneficio es más en especie que económico, ¿ya? Y sin embargo, en el tráfico, el objetivo último es la entrada irregular, más allá de la explotación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se entrelazan y puede ser que un traficante o un contrabandista también se dedique a explotar a la persona, pero son dos cosas distintas. ¿Sí? Sí. Y esto, Alba, también es es un mito, ¿no? Muy generalizado el de que la trata tiene que haber una ruta transfronteriza, ¿no? También que no puede ser dentro del propio país, por ejemplo, ¿no? Claro, también existe, exactamente, tienes toda la razón. Claro. Tienes toda la razón, efectivamente. Se tiene este estereotipo o este imaginario social respecto a que no puede haber una persona nacional víctima de trata. Y no es así, no es así. De hecho, aquí en el Estado no se han hecho demasiados estudios al respecto, pero, por ejemplo, uno puede ir a cualquier país en América Latina o incluso en África o en Asia y hay muchos estudios que afirman que predominantemente el tipo de trata que se encuentran en determinados países es interna, es a nivel interno. Entonces, claro, aquí estamos muy acostumbrados un poco a creer que a nosotros no nos puede pasar esto y no es así, para nada. No es así. Totalmente. Sí, lamentablemente necesitamos un poquito más de información, así que es genial tener estas oportunidades para poder sensibilizar, la verdad. Bueno, pues yo continúo, más o menos. Sí, perfecto. Interesantísimo, Alba. Bueno, una cuestión interesante es que siempre decimos, es una violación a derechos humanos. Y claro, esto, claro, uno me puede decir, bueno, ¿es una violación de derechos humanos porque lo dice Naciones Unidas? Y diría, sí, claro. También podría preguntarme una persona, oye, pero ¿es una violación de derechos humanos porque lo dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos? Yo diría, sí, también. O ¿es una violación de derechos humanos porque agrede a derechos como la vida, la integridad, a vivir una vida libre de torturas y claro, efectivamente a todos los derechos, ¿no? A todos los derechos, y diría, sí, todo eso. Todo eso, efectivamente. Todas esas son las razones por las que son una violación de derechos humanos. Pero yo creo que lo más importante que tenemos que tener en mente es que una violación a derechos humanos no es cualquier cosa, sino que lo que hace es generar en el Estado, en el Estado, unas responsabilidades muy fuertes, muy potentes, en el sentido en que si es un particular, si es un individuo, digamos, el que me capta y el que me explota, ¿ya? A pesar de que esa persona pueda ser condenada porque es un delito, el responsable último es el Estado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué obligaciones? Sí. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones más importantes que
se generan en el Estado ante un fenómeno de trata? Bueno, pues el Estado tiene 4 grandes obligaciones marcadas por los instrumentos internacionales de derechos humanos, que son fáciles, hay que desarrollarlas mucho, pero dicho así como rápido, son 4. La primera es que si existe un fenómeno de trata, el Estado tiene que poner a disposición todos los mecanismos necesarios o posibles para prevenir que esto ocurra, ¿ya? La segunda es que una vez que sabe que hay un caso de trata de personas, tiene que poner todos los mecanismos posibles para proteger a esa persona, ¿ya? El tercero es que, sabiendo que existe esta situación de trata, tiene que poner todos los mecanismos para garantizar, ¿ya?, que esa persona tiene acceso a justicia, tiene acceso a servicios públicos, tiene acceso a los derechos que le son consagrados, ¿ya? Es decir, si decimos una víctima de trata tiene derecho a la salud, bueno, pues tiene que tener los mecanismos para tener ese acceso a la salud. ¿Me explico? O si tiene derecho a la educación, hay que poner los mecanismos respectivos, ¿sí? Y la cuarta sería que tiene que poner todos los mecanismos a disposición para reparar el daño ocasionado a esa persona, ¿ya? Entonces, claro, estas son grandes obligaciones que si no se cumplen, el Estado es responsable. Pero hay otras 2 obligaciones que no se suelen hablar tanto, pero son muy interesantes de mencionar, y es que al ser una violación a derechos humanos, hay una obligación de poner a la persona que ha sufrido trata en el centro, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Bueno, esto es lo que a veces hablamos de enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que significa es que esta persona es una persona con una experiencia única, luego hablaremos un poco de esto, y que en la que pueden confluir muchísimas situaciones y muchísimas problemáticas distintas. Pero es el sistema jurídico asistencial, el sistema estatal, el que tiene que poner a esa persona en el centro y ser los demás los que se coordinen. ¿Me explico? Es decir, si una víctima de trata al mismo tiempo es una persona solicitante de asilo, ¿ya?, tiene que haber esa compatibilidad entre ambas circunstancias. O si esa persona es víctima de trata y al mismo tiempo tiene una discapacidad o es menor de edad o tiene algún problema de salud fuerte, tiene que estar todo el sistema alrededor, ¿ya? Alrededor para coordinarse. Es decir, no es la persona la que tiene que ir, ¿no?, peloteada de un sitio a otro, no sé qué, sino que es el sistema el que tiene que poner a la persona en el centro, ¿ya? Y esto está muy conectado con la segunda obligación también muy importante, que es evitar la revictimización. Entonces, este concepto que muchas veces hablamos, ¿pero qué es esto de la revictimización? Bueno, pues muy simplificado, la revictimización es el proceso en el que la persona, después de haber vivido el trauma, cuando ya, digamos, está fuera de esa situación de explotación, vuelve a revivir todo porque el sistema es incapaz de coordinarse, de tener mecanismos para evitar que todo eso que ha vivido vuelva a repercutir de manera negativa en esa persona. ¿Por qué? Porque a veces pues se hacen 200 entrevistas sobre lo que ha sucedido, o no se tiene ningún tipo de sensibilidad, o hay que ir repitiendo demasiado, o por ejemplo el hecho de que no tener acceso a determinados derechos de una manera en un plazo razonable. Es decir, muchas veces se consigue un permiso de residencia para una víctima de trata y se tardan 9 o 10 meses, ¿no? Entonces es como complicado, ¿no? Entonces hay que evitar la revictimización. Esto es importante. Vale. Bueno, pues dicho esto, continúo. No sé cómo voy de tiempo, así que cortadme cuando queráis. Bien, 40 minutos. Así que bien. Estupendo. No, sí, vamos bien. Vamos estupendo. Bueno, pues el tercer elemento, que decimos que es una manifestación de violencia machista, esto, desde luego, efectivamente, la trata de personas tiene una... O sea, no es neutra al género, no es neutra. Entonces,
si nos fijamos en las cifras oficiales existentes, todo lo que tiene que ver con la trata con fines de explotación sexual, predominantemente estamos hablando de mujeres. Entonces hay un tema de género ahí. Si hablamos con trata con fines de matrimonio forzado, los números hablan por sí mismos y estamos hablando de una práctica es absolutamente claro el tema de que estamos hablando de mujeres. Pero claro, también es cierto que si hablamos de otras fórmulas de explotación, el tema del género o del sexo-género cambia bastante. Es decir, si hablamos de trata con fines de explotación laboral para la servidumbre doméstica, sí hablamos de mujeres. Pero pensemos en trata con fines de explotación laboral en zonas mineras en Bolivia, por ejemplo. Ahí las tornas cambian, estamos hablando predominantemente de población masculina. Claro. Entonces, aquí claro, se repiten los roles de género, es decir, las mujeres, ¿no?, dedicadas al cuidado socialmente, pues explotadas para ello, ¿no? Exacto. Sí, o sea, el género no es neutro y es es un elemento, una categoría que siempre va a ser transversal, porque al ver una situación de trata con una finalidad específica, la que sea, vamos a ver cómo el género cruza siempre. Por eso decimos que es transversal, porque está impregnado en cada elemento de la historia de vida de esa persona. Entonces, es interesante. Por ejemplo, a nivel de Cataluña, sí que tenemos que, sí hay la ley del 2008 del derecho a las mujeres a erradicar la violencia masclista. Sí que es verdad que incluye algunas fórmulas de trata, ¿no? Entonces, incluye la trata sexual o incluye incluso matrimonios forzados o violencia derivada de los conflictos armados, por ejemplo, en lo que es la esclavitud sexual. Pero es verdad que el género filtra por todas las finalidades de explotación, de una manera o de otra. Pero hay una cosa súper interesante que quería comentaros y que está muy relacionada con los factores de riesgo. Y es que es verdad que la trata no es neutra al género, como hemos visto, ¿no? Pues impregna todo, pero tampoco es neutra a otra serie de factores. Y aquí es donde me gustaría hablar de lo que es la interseccionalidad de la discriminación, que es un término wow. Pero yo creo que explicado se entiende bien, ¿sí? ¿Me oís bien? Porque yo estoy oyendo un ruido de fondo. Vale. Bueno, pues entonces, al hablar de la interseccionalidad de la discriminación, ¿a qué me refiero? Bueno, pues la definición un poco viene a decir que son todos los factores o elementos de discriminación que, acumulados unos a otros, pues crean una situación de marginalidad única que cambiaría si se eliminaran esos elementos. Bueno, explicado de una manera más sencilla, a lo que se refiere es que hay una serie de situaciones una serie de categorías que son de opresión o son de privilegio, y entonces, acumuladas unas a otras, pueden crear una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Dicho con un ejemplo, no es lo mismo estar hablando de un hombre que de una mujer, ¿verdad? Hay una categoría de género. Pero dentro de la mujer no es lo mismo hablar de una mujer de Europa que una mujer del Cuerno de África, ¿ya? Dentro de esas mujeres del Cuerno de África no es lo mismo hablar de una que está en una clase social muy favorecida o elevada y otra que está en una clase social tradicionalmente desfavorecida. Dentro de esa clase social desfavorecida no es lo mismo una mujer que no tiene ninguna discapacidad a una mujer que tiene discapacidad. Dentro de esas no es lo mismo una mujer que es analfabeta a otra mujer que tiene ciertos estudios. Dentro de esa no es lo mismo estar hablando de una persona que es un menor de edad a una persona que es adulta. Y sucesivamente, si vamos acumulando todo esto, nos va dando una serie de factores
que van acumulando vulnerabilidad. Entonces, y claro, con ello discriminación, ¿no? Y con es ello decir, discriminación. Se van multiplicando, ¿no? De una manera, solo al leer la persona desde fuera casi. Eso es, exactamente. Y bueno, puedo seguir y puedo continuar. No es lo mismo toda esta situación si además en esa zona hay un conflicto y hay una guerra. Claro, entonces esa persona puede además verse obligada a tener que huir. O si cuando digo guerra también puedo decir un desastre natural o una hambruna. Entonces, todos estos son elementos que van sumando, no solamente discriminación, sino vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, es súper interesante. Yo os animo a que vayáis a Internet y busquéis la interseccionalidad de la discriminación y vayáis a imágenes y veáis todas las categorías que hay, porque hay muchísima gente que trabaja esto y nos puede hacer entender un poquito más cómo la persona puede vivir un determinado proceso. Y sobre todo que veamos que no estamos hablando de que hay una serie de situaciones que te llevan a la trata, sino que hay una serie de factores que pueden ser tanto propios, inherentes, como el hecho de ser mujer, a coyunturales, como el hecho de que haya una guerra, que pueden aumentar y pueden acrecentar tu propia vulnerabilidad, tu riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esto, a ver, yo creo que también es importante que os diga que hay buenas noticias con respecto a esto, porque este tema de la interseccionalidad de la discriminación, ese tema de cómo se van acumulando las vulnerabilidades, ya tiene eco a nivel internacional. Entonces, en 2015, desde el sistema interamericano, que muchas veces, para todos los que nos estén viendo desde América Latina, muchas veces nos dan muchas lecciones a nosotras. Y ya en el 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que para quien quiera saber es el González Yu y otros contra Ecuador, ya dijo, miren, hay una serie de situaciones que acumuladas agravan una vulnerabilidad de una persona y esto el Estado tiene que ser consciente de ello. Entonces hay que trabajar con esa persona de manera integral para abordar toda esa vulnerabilidad, ¿ya? Y lo mismo ha pasado este año, ¿vale?, con la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, pero además en un caso de trata, específicamente en un caso de trata, la sentencia SM contra Croacia. Entonces, es muy, muy interesante y os animo a que, bueno, la utilicéis o la veáis por ahí, no solamente para el tema de trata, sino para otras situaciones, ¿no?, de atención a violencias machistas, porque lo que comenta la Corte Europea es que muchas veces no es tan evidente ver esta interseccionalidad de la discriminación, ¿no? Muchas veces no es tan claro para los distintos profesionales del ámbito judicial o de otros ámbitos. Entonces, es muy importante trabajar con los informes o con la información que nos puedan dar psicólogos, trabajadores sociales, ONGs, etcétera, para poder hacer un buen análisis de cómo está la persona y, por tanto, ponerla en el centro, ¿no?, para que todos los demás nos coordinemos. Entonces, es muy interesante que desde la Corte Europea ya nos hayan dicho, tenemos que hacer esto, porque si no, no lo estamos haciendo bien. Es muy interesante. Bueno, dicho esto, me vais a decir, bueno, y entonces, cuando hablamos de trata, ¿qué perfil tenemos, ¿no? ¿Cuál es un perfil típico de trata? Y yo os diría, no hay un perfil. De verdad, lo siento, pero creo que no hay un perfil y os mentiría si os dijese que sí. Pero lo que sí que hay son los factores de vulnerabilidad. Entonces, hay factores que pueden llevar a una persona a caer en esta situación de trata. Pero igual que os digo que, claro, desde luego, si tú tienes muchos factores de vulnerabilidad, a mayor cantidad de factores de vulnerabilidad o de interseccionalidad de la discriminación, mayor riesgo corres. Y ese mayor riesgo puede ser a la trata y puede ser a muchas otras situaciones, ¿ya? Entonces,
en este sentido, nosotras hemos trabajado con 40 y tantas nacionalidades distintas y también con muchas situaciones o estratos socioeconómicos de origen distintos. Entonces, tenemos personas que han sido víctimas de trata, que han tenido su carrera universitaria, vienen de una familia de clase media normal, ¿ya? Pero que por circunstancias, bien sean coyunturales de crisis económica, de guerras, de conflictos, de X, se han visto en la necesidad de tener que salir de su país, de su casa, de su todo, y acaban cayendo por engaños, ¿no? O por esa utilización de la vulnerabilidad, acaban cayendo en situaciones de trata. Desde luego, si tienes en cuenta que una persona pues es analfabeta, es mujer, es de una minoría étnica, todos estos elementos pueden dar lugar, y en muchas ocasiones hay una gran cantidad de mujeres con todos estos factores acumulados que atendemos, ¿ya? Entonces, por eso no es nada sencillo. ¿Qué más contaros? El tema de rutas. Bueno, yo creo que es interesante que tengamos en cuenta que hay muchísimas rutas históricas de migración. O sea, las rutas que tenemos ahora mismo no son rutas que se han creado en los últimos 10 años, sino que son rutas que vienen de centenares de años. Claro, es verdad que se van generando, digamos, a lo mejor desvíos o que van creando otras nuevas, pero las rutas que vienen desde África subsahariana, ¿vale?, hacia Europa, o desde Asia, el Oriente Medio, o incluso Asia hacia Europa, o desde América Latina hacia Europa, las de América Latina igual son más recientes, pero las anteriores son rutas históricas. Entonces, hay algunas como muy claras, ¿no? Las que pasan desde Nigeria, Níger, Libia, pasando por Italia y luego por Europa. Esas son como muy comunes, pero también están todas las otras rutas que van abarcando pues eso, la zona más occidental de África, y que, bueno, llegan a Canarias o pasan por Marruecos, demás. Pero esas son unas. También están todas las otras que te digo del Oriente Medio, que son muy comunes, son históricamente utilizadas, ¿no? Entonces, las típicas rutas de la seda, todo eso sigue vigente de alguna manera. Entonces, y aquí, dime. Alba, es muy importante también ver cómo las diferencias de coacción que se pueden dar a nivel de diversidades culturales, ¿no? Porque no es lo mismo las coacciones que pueden ejercer con una mujer de África, que igual también puede ser a través del vudú, ¿no?, y demás, que Pues sí. coacciones a una mujer pues de Claro. otro lugar. Sí, desde luego. Claro, efectivamente, hay muchos países que tienen determinadas creencias, ¿ya? Por ejemplo, desde luego Nigeria es, dentro de la cultura yoruba, todo el tema del vudú forma parte de su cultura y forma parte de su creencia más intrínseca. Ahora bien, creo que es importantísimo que tengamos claro que esa cultura yoruba, la utilización del vudú per se no es mala. Lo que han hecho es utilizar el vudú de manera negativa, ¿de acuerdo? Entonces, de manera en la que estás obligando a una persona, pero su propia cultura per se o sus mecanismos de santería no son malos, Claro, como claro. tal. Pero mira, me parece muy interesante que lo hables, porque al mismo tiempo, por ejemplo, esto no solamente pasa en Nigeria, sino que la cultura yoruba, por las migraciones que hubo, las migraciones forzadas en este caso, pero por las migraciones forzadas que hubo hacia, por ejemplo, Cuba, la cultura yoruba se llevó hasta allá, y hoy en día, y sigue existiendo desde hace muchos años, la santería cubana, que un poco deriva de esta parte de África, y que es muy conocida dentro del ámbito caribeño, pero incluso también a nivel de Colombia o de zona andina es muy conocido, y también forma parte de una cultura de dentro, ¿no? Que no es racional y no podemos muchas veces entenderlo. Entonces es interesante verlo de esa manera, ¿ya? Sí. Entonces sí,
todos los mecanismos de coacción que puedan utilizar desde... Al final la trata lo que hace es esto, utilizar todo aquello que les pueda ser útil para tener que mantener a una persona en situación de explotación. Bien sea un vudú, bien sea unas amenazas, bien sea la utilización de los hijos, bien sea X, lo que sea. Entonces, la reacción de las personas va a ser distinta, desde luego. ¿Ya? Y esto es los importante, mecanismos... claro, que cuando llega una víctima, ¿no? O cuando se la identifica o se la detecta, no juzgar esas creencias, ¿no? de base que llevan, que han servido, ¿no? Que han sido utilizadas para esa manipulación y coacción. Sí, exacto. Esto me parece muy interesante que lo menciones, porque además no solamente estamos hablando del vudú, que esto no se puede cuestionar, es como esta persona ha vivido esto, y creo que hoy en día ya está como más aceptado especialmente por los cuerpos de policía, que son quienes al final se dedican a hacer la identificación formal de las personas. Ya digamos que sí que tienen más... hay una experiencia ya de una serie de años que han visto que esta situación del vudú es algo muy común y digamos que lo van incorporando más a su día a día, lo van naturalizando en el sentido en que estas situaciones ocurren y las personas lo creen de esta manera tan fiel, ¿no? Pero es interesante porque no siempre están... O sea, el vudú es un elemento que sí se ha incorporado como mecanismo de coacción, pero hay otros que no son tan sencillos. Por ejemplo, si hablamos de la manipulación sentimental, no siempre es tan sencillo verlo. Es decir, casos donde las personas acaban en situación de explotación sexual o acaban en situación de explotación laboral, servidumbre doméstica o incluso cometiendo delitos porque sus parejas les han convencido de hacerlo, claro, esto no es tan sencillo de ver. Esto no es tan sencillo de ver. Especialmente en Europa no se ha estudiado demasiado, se les ha conocido como los lover boys. Se ha estudiado más, sobre todo en Holanda, en España muy poquito, pero donde más se ha estudiado, por ejemplo, es en México. En México se ha estudiado muchísimo, hay una tesis doctoral sobre este tema. Allí se les conoce, en vez de lover boys, se les conoce como padrotes. Entonces hay una tesis doctoral, sí. Y es muy interesante, hay una tesis doctoral que además tiene un premio en México, que aborda un poco el modus operandi de los padrotes en el estado de Tlaxcala. Y es muy interesante porque digamos que tienen todo un mecanismo súper fino de cómo el padrote o esta persona que convence a la otra persona, cómo va engañando muy poquito a poco, y esto es violencia de género, muy poquito a poco a que la persona acabe en una situación de explotación sexual. En Tlaxcala, sobre todo, es un tema de explotación sexual. Entonces, es interesante porque es un tira y afloja diario durante muchos meses para llegar a convencer a una persona de que acepte prostituirse de manera forzada, claro, o que acepte, pues eso, incluso cometer delitos, ¿no? Que existen estas situaciones, son muy comunes. Y esto es lo más difícil de identificar. Creo que esto todavía nos falta ir un poco más allá, nos falta más sensibilización y más formación al respecto. Pero bueno. Bueno, yo en principio es que yo quería dejar espacio a que hubiera preguntas y entonces yo estoy abierta a que me hagáis las preguntas que queráis. De momento parece que aún no hay ninguna. A un momento sí que Chris decía que había un ruido de fondo, pero aparte de esto yo te oigo bien, ¿eh? No sé si alguien más oye algún ruido o así. Pero bueno, si no vamos continuando y si surgen preguntas, comentarios, yo te voy diciendo. Perfecto, entonces. Bueno, pues, dicho un poco todo esto, sí que sería interesante ver un poco cómo es el proceso de identificación de una persona, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que las situaciones de trata llegan desde grandes operativos o llegan desde... Y bueno, a veces sí, pero lo más común es que acabe siendo una detección que va pasando por distintas personas. Ah, mira, sí están diciendo que hay un ruido de fondo. Sí, se oye ruido.
No digo nada, ¿eh? ¿Tú oyes un Yo ruido también, también? yo oigo el ruido también, sí. Sí. Sí, voy a Sí. intentar... Igual quito mis auriculares. No sé. ¿Oye mejor? O igual no. Sí, ¿Sí? ahora se oye mejor. Sí, Vale. ahora se oye mejor. Sí, sí, sí. Igual eran los auriculares. Es que ya de tanto usarlos al final. Sí, sí. Bueno, pues eso, entonces lo que estaba comentando es que efectivamente muchas veces creemos que las situaciones de identificación de casos pues vienen de grandes operativos o demás. Yo creo que esto también sí que ocurre, pero no siempre ocurre así, ¿de acuerdo? Es muchas veces los profesionales del ámbito social que van viendo o van como detectando, oye, esta situación es compleja o esta situación, ¿qué ha pasado aquí? A ver. Ah, sí, sí que hay Sí. preguntas. Sí. Al Sí, veo, principio sí. pensé que estas solo las podía ver yo y no está bien. Pues sí. Bueno, vale, La termino esto respuesta. y doy Perfecto. respuesta a la pregunta. Bueno, entonces, muchas veces lo que sí que es importante es entender eso, que no siempre no siempre son grandes operativos, sino que es el resto de la sociedad, especialmente el ámbito, ¿no?, asistencial, jurídico-asistencial, que ve algo raro o, bueno, ve una serie de indicios y entonces desde ahí se detecta y se derivan a entidades más especializadas o incluso a la policía para decir, oye, yo creo que aquí hay algo, ¿no? Y es desde ahí. Entonces, es importante, yo creo que es súper importante que esto lo tengamos presente, ¿no? Que somos todos, no solamente responsables, sino que todos podemos colaborar a detectar esta serie de situaciones, ¿no? Y hay esta frase mítica muy, muy famosa que dice que el precio de la libertad es la vigilancia constante, ¿no? Entonces hay que estar vigilante constantemente para poder detectar esta situación. La pregunta que me hacías, ay, no la recuerdo muy bien cómo era. Las No sé si la consecuencias puedes. psicológicas de haber sufrido un proceso de trata. Vale. Bueno, yo no soy psicóloga. Entonces, dicho esto, dicho esto, que creo que es importante manifestarlo, puedo hablar desde lo que yo he visto en mi experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo he visto situaciones de todo un poco. He visto personas que al salir de la situación de explotación todavía están en estado de alerta, digamos, ¿no? Entonces están todavía como todo bien, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Y todo ese estado de alerta se mantiene durante muchos meses, pero muchos meses, hasta que la persona de repente psicológicamente como que se relaja y ahí viene todo, ahí cae todo, ahí empieza realmente todo el proceso, ¿no?, de estrés postraumático y pasa mucho, pasa en muchas ocasiones que, claro, porque al final vivir esta situación te pone en ese estado de alerta, como de tensión continua y hasta que consigues relajarte, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Por esta Eso yo lo he percepción visto. de amenaza real, ¿no? También, Claro, claro, claro. desde Entonces, la supervivencia. claro, hay casos que han pasado 3 años desde la finalización de la situación de explotación y ahí de repente caen completamente. Esto hay que verlo y a veces no se puede entender, pero es que es real, esto ocurre. Y otras situaciones que son completamente distintas, o sea, otras situaciones donde la persona se cae desde el inicio y después ya va tomando un poco de ritmo, ¿ya? Entonces, las consecuencias psicológicas, pues hay de todo y también depende de cuál haya sido la experiencia propia de la persona. Tengamos en cuenta que el delito de trata se da incluso si la persona ha conseguido escapar en las primeras horas, ¿vale? Entonces, una persona que cae en una situación de explotación sexual y la misma noche que se da cuenta de esto consigue escapar. Entonces, no es lo mismo las consecuencias psicológicas de esa situación a las consecuencias psicológicas de una explotación durante 5 años. Entonces, el abordaje psicológico yo entiendo que también es distinto. Ahora, también creo que el abordaje psicológico es distinto en el sentido en que si hablamos de manipulación sentimental o matrimonio forzoso o otra serie de situaciones de violencias de género o
o de relaciones tóxicas, claro, el abordaje psicológico también es muy distinto, ¿no? Esto es una cosa que muchas veces debatimos, ¿no? en la oficina, porque el abordaje de género y el erradicar esos imaginarios con respecto a relaciones tóxicas, esto es importantísimo trabajarlo desde el inicio, esto siempre, siempre, siempre. Con lo cual, las consecuencias psicológicas, hay, de verdad, Sí, claro. claro, cada experiencia es única. Esto creo que es importante también entenderlo, ¿no? Y el margen del dolor es individual y cada experiencia es única y, por tanto, el abordaje o las consecuencias psicológicas son diferentes. Lo que sí es interesante hablar, a ver si me da tiempo, ¿no? Que lo que sí también necesitamos tener a nivel, por ejemplo, del ámbito penal, yo me lo llevo a un poco mi terreno también, pero nosotros estamos también intentando trabajar con los institutos de medicina forense porque muchas veces no es tan fácil ver las consecuencias psicológicas que tiene una situación de trata desde el ámbito de la medicina forense formal. Porque, como te decía, si hay una situación donde la persona se encuentra súper bien o, digamos, que está todavía en estado de alerta durante 2 o 3 años, claro, y después ya cae todo el estrés postraumático, a lo mejor los informes de medicina forense se han hecho durante ese periodo, ¿no? Durante ese periodo donde la persona todavía estaba como bien, no pasa nada, ¿no? Este mantra de yo estoy bien, no pasa nada. Entonces, claro, ahí hay que seguir adelante, todo bien, no pasa nada, ya está, ya lo tengo superado y, bueno, no, estos mantras, ¿no? Entonces, es muy interesante. Si no encaja en el perfil como de víctima perfecta para el sistema, igual ya puede ser cuestionada, revictimizada y demás, ¿no? Claro, o que, por ejemplo, si yo tengo ese rol de yo estoy bien, no me pasa nada, yo estoy perfecta, y me toca ir a hacer un informe de medicina forense para que sea incluido dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, si estoy en ese estado, claro, el médico forense va a decir, bueno, pues esta señora está bien, ¿no? Pero claro, es complicado porque precisamente, y por eso necesitamos los informes los informes psicológicos, los informes de las entidades para poder, ¿no? Para poder dar un poco de muestra de, mira, esta persona está así, esta es la fotografía de esta persona y todavía está en esa tensión, en ese estado de alerta. Por eso es tan importante que nos coordinemos nosotros. Total. Y poner a la persona en el centro. Claro. Hay 2 preguntas. Vale. Mira, nos pregunta Cris, ¿en qué porcentaje las víctimas denuncian y en qué supuestos esta denuncia deriva en la regulación documental de la víctima? Vale. Uy, esto no sé si da para 10 minutos. Bueno, a ver, las denuncias no... Perdón, ¿he vuelto? Sí, Perdón, sí, estás aquí. Es que, bueno, estoy utilizando el móvil, entonces me están llamando. Bueno, lo siento. El porcentaje de denuncias, partamos de una idea, ¿ya? Es importante saber que para ser considerada víctima de trata no es necesario denunciar, ¿vale? Se hace una entrevista de identificación, esa entrevista de identificación da origen a que la policía pueda investigar, pero no necesariamente es una denuncia, entonces no tienen por qué denunciar, esto es importante saberlo. Si efectivamente luego quieren denunciar, también pueden hacerlo, pero no es necesario como tal, per se, ¿ya? Entonces, precisamente porque puede ser que quieran participar del proceso penal o que no, ¿ya? Los procesos de regularización tienen una doble vía. Es decir, si la persona quiere colaborar como víctima de trata en el proceso penal, su permiso de trabajo puede ser por colaboración con el proceso penal. Pero si la víctima de trata, por distintas situaciones, desde no querer participar porque le da mucho miedo, porque no se encuentra bien, o porque tiene una discapacidad, o porque es menor de edad, o por lo que sea, y no quiere colaborar y quiere decir, mira, no quiero formar parte de este proceso, os doy la información, pero no quiero formar parte de este proceso,
puede hacerlo la regularización puede hacerlo a través de lo que se llama la situación personal, es decir, regularizar a una víctima en base a esa situación personal. ¿Quién valora todo esto? Bueno, pues en el caso de la situación personal lo hace la Secretaría de Migración y en el caso de la colaboración lo hace la Secretaría de Estado de Seguridad. Entonces, la regularización migratoria en este sentido, como tal, no está condicionada al proceso judicial o a la denuncia. Esto sí que es importante. Sí está sujeto a la identificación policial, pero no está sujeto a la colaboración como tal. No sé si te he contestado. Bueno, y si no, que nos y quieran denuncias, aclarar. y en cuanto a las denuncias, depende mucho, depende mucho. Hay algunas que sí, hay otras que no. Así que ahora mismo no es tan fácil que denuncien. Eso es lo que sí que te puedo decir. No es tan fácil que denuncien. El proceso penal es duro, es pesado y claro, teniendo toda la información y además sabiendo que a lo mejor estamos hablando de una red muy organizada, pues desde luego que no siempre quieren hacer esto, ¿no? Claro, sí, ya es difícil a veces, ¿no? Que lo vemos mucho nosotras, denunciar contra una pareja o familiar. Bueno, contra una red criminal, ¿no? Con mucho poder, exactamente. con amenazas sobre la familia y demás. Bueno. Nos preguntaban también, que lo has comentado antes, ¿qué porcentaje de mujeres son destinadas a la explotación sexual? Bueno, la cuestión del género, ¿no? A ver, claro, es que aquí aquí hay otro debate. Es la explotación. ¿Qué porcentaje de mujeres van a la explotación sexual dentro de qué? Entonces, Claro. lo que sí puedo plantearte es que de todas las personas identificadas en explotación sexual, el 90 y tantos % son mujeres, ¿ya? O personas transgénero también. Entonces, eso es lo que sí tengo claro. ¿Qué ocurre? Que también las cifras que tenemos a nivel oficial, la gran mayoría son explotación sexual, pero la mayoría de la trata es explotación sexual, o la pregunta es, ¿la mayoría de las personas víctimas de tratas identificadas son por explotación sexual, dejando que otras formas de explotación no queden invisibilizadas? ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, a ver, espera, perdón, que es que estoy aquí también con la familia. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Se identifica más la explotación sexual porque estamos más habituados a que esto sea trata? ¿No? ¿Sí? O es que no tenemos las herramientas para poder identificar bien el resto de finalidades de explotación. ¿Me explico? Porque a lo mejor si estuviéramos muy sensibilizados, el porcentaje de explotación sexual respecto a todas las identificaciones de trata a lo mejor bajaría, ¿no? Claro. Esta es un poco la idea. Sí. Mira, también la compañera nos pregunta, una vez se conoce una trata de blanca, que este es otro concepto, ¿no? ¿Qué servicios sociales se activan y qué procesos de recuperación se llevan a cabo con esa persona bajo el paraguas de servicios sociales y otras entidades, ¿no? Claro. Vale. A ver, aquí, claro, esto es lo que te quería preguntar y que se puede unir a esta pregunta. Es, bueno, poner como un ejemplo práctico de cuando se identifica, se detecta a una mujer en esta situación, por ejemplo, pues por qué servicios pasa, cuál es el proceso, cuánto tiempo, ¿no? Un poco como un caso ejemplo, por decir algo, ¿no? Para imaginarse bien cómo sería desde que esto sucede al proceso, bueno, de recuperación, por decir algo. Sí. Bueno, lo ideal, una vez que los cuerpos de policía, sea el que sea, porque pueden ser distintos. O sea, estamos hablando de que aquí, en Cataluña pueden ser tanto la Policía Nacional como los Mossos d'Esquadra, en País Vasco la Ertzaintza y también la Policía Nacional. O sea, que pueden ser distintos cuerpos policiales quienes se identifican. Bueno, normalmente, o lo que debería ocurrir siempre es que una vez que un cuerpo policial identifica a una víctima de trata,
debería ponerse en contacto bien con los servicios sociales si es que existe un servicio público de atención a víctimas de trata, ¿vale? Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona sí hay un servicio público en el ayuntamiento que presta todos los servicios a las víctimas de trata. Entonces, precisamente, un poco retomo las obligaciones del Estado, porque es una violación de derechos humanos, ¿no? El Estado es responsable, por tanto, la ciudad de Barcelona sí ha hecho ese esfuerzo de poner una oficina pública, ¿no? Y es lo que debería ser. Entonces, hay que ponerse en contacto con ese servicio público. Si no hay ese servicio público, que es lo más habitual, al menos debería ponerse en contacto con una entidad especializada para que esa entidad especializada dé un servicio o proporcione un servicio para que sea atendida de manera lo más integral posible. Esto es como las situaciones más ideales. Hay veces, creemos que hay veces que no siempre se ponen en contacto con las entidades y que simplemente, bueno, pues dan acceso a otros servicios. Pero en principio el mandato es que, y aparte así consta en el acta de declaración de derechos que tienen las víctimas de trata tienen derecho a que se les comunique las entidades sociales o públicas con las que pueden ponerse en contacto para ser atendidas. Entonces, una vez que los cuerpos policiales se identifican, deben ponerse en contacto con las entidades y las entidades son las que un poco se van coordinando con los distintos servicios, ¿ya? Entonces, si la persona necesita revisiones médicas y demás, bueno, pues se le tiene que tramitar las tarjetas médicas de la comunidad autónoma correspondiente, se tiene que tramitar, bueno, pues los documentos necesarios para poder hacer todas las visitas médicas. En el tema legal, pues tiene derecho tanto a un acompañamiento, a una asistencia legal, como a, si desea continuar con el proceso penal, que es un poco lo que hablábamos antes, tiene derecho a ser atendida por un abogado o abogada de oficio, ¿de acuerdo? Entonces, pero todo eso lleva un trámite. Entonces, claro, todos esos trámites, todo ese trabajo de papeleo, claro, hay que hacerlo y muchas veces las entidades son las que están haciendo todo ese trabajo por detrás, ¿no? Sí. Porque no está todo bien hilado. Entonces, aunque hay unos protocolos y hay una serie de instrucciones de cómo tiene que hacerse las cosas, o sea, no está todo tan sistematizado que sea automático, sino que muchas veces a veces renquea todo el circuito, por decirlo de alguna forma. Y aquí, Alba, también, perdona que te interrumpa, es que viene muy a lo que estás comentando. Nuestra directora, que está por aquí por el chat, dice que, como a nivel de cifras, en 2016, de 250 procesos denunciados en todo el Estado, solo 13 llegaron a sentencia y de estos, 5 absolutorias. Entonces, bueno, un poco a nivel de, ¿no? de la repercusión luego en juzgados o demás. Claro, a ver si me da tiempo. No sé cómo estamos. Bueno, como 2 minutos, creo. Vale, bueno, pues voy a intentar correr, pero es importante también saber que los procesos judiciales tardan mucho. Entonces, si unas diligencias han iniciado en el año 2020, es posible que hasta el año 2022 no haya una sentencia, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que las sentencias que se hayan hecho este año pertenezcan a procesos del año 2018 o 2017. Entonces, son procesos muy largos y esto hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que hay que tener en cuenta que no siempre el tema de trata es tan específico y tan complejo que no siempre los juzgados tienen los recursos materiales y humanos para poder gestionarlo. O sea, falta mucha formación y muchos recursos materiales para poder gestionar todo. Y en ese sentido, nosotros nos damos cuenta, ¿no?, desde el ámbito legal, que hay que estar muy pendientes porque no siempre es sencillo. Son procesos complejos que a veces requieren de medidas de seguridad, requieren de hilar muy fino todo. Y claro, al ser un delito que las fiscalías a veces tienen muchas complejidades a la hora de poder demostrar que todos estos elementos de la definición se han dado. Entonces, no es tan fácil verlo. Eso un poco defendiendo al sistema judicial, pero también poniéndoles
poniéndoles un poco la marca de que hay que poner más recursos para esto y es necesario porque se nota mucho la falta de recursos y por tanto hay una obligación que no están cumpliendo, que es garantizar ese acceso a la justicia, ¿no? Y sí, lamentablemente tenemos pocas condenas y muchos sobreseimientos, algunas absoluciones, y esto está relacionado con todos estos factores que vengo anunciando, ¿no? Y también porque no necesariamente es un tema tan complejo y aborda tantos pequeños elementos que no siempre es tan sencillo poder gestionarlo todo bien para que dé como resultado una condena. Entonces, por eso es importante coordinarnos, por eso es importante que haya una mejor comunicación entre todos los sistemas, tanto el sistema judicial como el sistema policial y el jurídico asistencial, para que todos hablemos y todos tengamos una mejor comunicación y una fluidez que nos dé paso a eso, ¿no? A conseguir mayores condenas. Aparte de que tiene que haber más recursos, esto desde luego. Eso en todo, ¿no? Básicamente lo social. Sí, sí. Y a nivel de regulación de las víctimas, ¿no? También entiendo que, bueno, lo que comentabas de la colaboración, que no es obligatoria, pero bueno, igual influye. Bueno, claro, la colaboración, al final todo tiene que ver con cómo sea la situación de la persona y cuál sean un poco, pues, o sea, lo que se haya dado en el caso. Entonces, si tú tienes una situación donde la persona pues no quiere colaborar por una situación personal X, bien sea psicológica, bien sea que, no sé, tiene una discapacidad, lo que sea, o que simplemente no se siente con fuerza para hacerlo, tiene ese derecho y por tanto es lo que es. Otra cosa muy distinta es que a lo mejor, si bien ha sido identificada, luego el proceso penal se quede en nada, porque puede ser que no tengan ni suficientes datos ni suficiente información para poder judicializarlo, ¿no? Pero es muy importante plantear eso, la separación entre ambos dos. Porque claro, si desde luego yo tengo una situación de trata que la información que tengo es muy limitada, aunque policía por la investigación previa me dice, no, sí, efectivamente, consideramos que esta mujer es víctima de trata, pero no podemos judicializarlo porque no tenemos suficiente material para poder, ¿no?, iniciar diligencias. Bueno, pues efectivamente esta mujer es víctima de trata, o este hombre también puede ser, es víctima de trata y ya está, y se va por una situación personal y chimpún, ¿no? Un poco. Entonces, claro, es importante, bueno, es importante el acceso a la justicia, eso es lo más importante, y es importante que no haya impunidad también. Pero para que haya esas dos, repito, se necesitan muchos recursos y se necesita pues que los grupos o las brigadas que se dedican a la investigación de casos de trata pues tengan más recursos y tengan mayores capacidades de poder investigar, ¿no? Esto creo que es muy importante. Claro, esto tiene que ver ya más con política pública. Claro, sí, sí, sí. Claro. Y entiendo que, bueno, si una persona víctima de trata, ¿no?, decide, bueno, todo y el riesgo, romper el silencio, colaborar, denunciar, ¿no? Sí. Y que luego pues es difícilmente demostrable o que, bueno, faltan pruebas y demás, claro, Sí. bueno, ¿qué puede pasar con esta víctima? Y, bueno... Esta parte, sí, mira, esta parte, la verdad es que es devastador. Una persona que es víctima y que ve que al final esto queda en nada, esto es devastador para la persona, porque precisamente se da ese proceso de impunidad al final, ¿no? Entonces, psicológicamente a esta persona, claro, hay que sostenerla, tiende a ser muy complejo porque, bueno, pues porque al final ves que sí, que hay un delito, pero históricamente, y esto se ha demostrado por millones de estudios, el hecho de que un juez dé una sentencia condenatoria, esto es reparador para la persona, porque de repente la persona dice, vale, me está diciendo que tengo razón. Entonces, claro. Y esto es lo que se llama el derecho a la verdad, el derecho a la verdad. Entonces, claro, una sentencia
que sea condenatoria es reparadora para la persona. Una sentencia que sea absolutoria es devastadora. Una sentencia que acabe en un sobreseimiento provisional o libre también es devastadora, porque dice, bueno, ¿y en qué queda esto? Yo he colaborado, he hecho reconocimientos fotográficos, he hecho 200 declaraciones, he tenido que prestar testimonio delante del juez y delante de los acusados, he tenido que hacer todo esto y de repente no queda nada. Claro, psicológicamente es muy difícil y esto hay que sostenerlo. Yo creo que todas las personas que trabajen en violencia machista, ¿no?, y que han pasado por estos procesos judiciales saben un poco de lo que hablo, ¿no?, que es muy difícil, es muy difícil realmente. Por eso, repito, es tan importante que haya los recursos, que haya coordinación y que se pueda de alguna manera fortalecer y mejorar el argumentario de los casos a nivel judicial. Es necesario preparar mucho, hay que hacer mucho trabajo por detrás, que creo que es muy invisible desde el ámbito profesional, para poder preparar a una persona y asumir judicialmente un caso. Esto, desde luego. De hecho, uno de los grandes problemas que tienen a nivel judicial es la desaparición de las personas que han sido víctimas de trata, que son testigos protegidos, tienen el derecho a ser testigos protegidos. Muchas veces les desaparecen. ¿Por qué? Pues porque no hay ese acompañamiento continuo, ese sostener a la persona de una manera continuada. Claro, sí. Si el proceso judicial, digamos que es muy rápido, es decir, que en 1 año y medio consigues hacerlo, a lo mejor tienes todavía contacto con esa persona, si está todavía en esa situación de yo puedo con todo, aquí no pasa nada, pues a lo mejor todavía mantienen el contacto, pero si han pasado 2 o 3 años y esa persona, digamos, está en el proceso, ¿no?, de caída o tal, puede ser que ella diga, mira, no quiero saber nada, yo ya hice lo que tenía que hacer y ahí os apañéis, ¿no? Entonces, bueno, sí. Claro, entonces sí, creo que es importante que el rol de cada uno no solamente se visibilice, sino que se coordine. Y creo que es lo más importante. Sí. Bueno, pues Alba, no sé, vamos a ir acabando, así que... Cuando quieras. Si quieres comentar algo más. No sé si he contestado a todas las preguntas, porque no sé, pero bueno, realmente yo lo que os animo es a que veáis también la página web, tenemos un montón de información, hay muchas, como es un tema tan complejo, ¿no?, pues también desde comunicación hay muchas infografías que intentan explicar las cosas de una manera más sencilla, tenemos la memoria para que veáis un poco el trabajo que hacemos. Y creo que es importante que todos somos al final responsables, ¿no? Que creo que es importante esto, tenerlo en cuenta, y que si bien hay entidades especializadas o que tal, yo creo que estas son situaciones que podemos detectar todos, ¿no?, de alguna forma. Entonces, bueno, eso es importante. ¿Qué más? Nada, animaros a investigar más en el tema y nada, y que estamos disponibles siempre que queráis. Qué bien, pues muchísimas gracias, Alba. Interesantísimo. Bueno. Y desde SICAR, pues agradeceros vuestra experiencia aquí, vuestra aportación. Y bueno, y que vamos a colgar este vídeo porque lo va a ver muchísima gente más, te lo aseguro, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en la web también, y bueno, en Instagram, que ya estará colgado desde ya. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a vosotros, que de verdad ha sido un placer, me he sentido súper cómoda. Y aunque veo que hay, aunque no veo a la gente que hay detrás, pero sí veo como comentarios que van saliendo, entonces es genial, la verdad que se siente uno muy bien, como en casa, ¿no? Al final. Muy bien. Bueno, pues nada, un gusto, un placer. Adiós. Bueno, adiós.